Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 8020. Hoy estamos aquí, evidentemente, con Marc Castells y con Jesús Sánchez. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, gracias por la invitación y buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Bueno, no mereces, yo creo que, bueno, por quien no te conozca, yo creo que no mereces presentación, pero es el decano del Colegio de Abogados de Barcelona. Jesús, evidentemente, es abogado y también es socio fundador, ¿no?, de un despacho de abogados, Zaunero y Sánchez Abogados. Pero más allá de las presentaciones, de las titulaciones o de lo que diga el currículum, Jesús, ¿quién es Jesús Sánchez? Pues una persona muy normal que toda su vida ha tenido una vocación que era ser abogado. Yo empecé la carrera, al poco tiempo me fui a trabajar a un despacho y compaginé el hacer de pasante con los estudios y la verdad es que la mayor ilusión de mi vida era ejercer como abogado. Y llevo así 40 años, me han pasado que no me he dado cuenta y he sido feliz toda mi vida. Soy una persona realmente feliz en todo lo que hago, porque no me he movido de este mundo jurídico nunca. ¿Te influyó alguien a ser abogado? ¿Tuviste alguien en la familia que era? Tenía algún familiar que era secretario de ayuntamiento, pero claro, eran funcionarios, no tenía nada que ver con el ejercicio de la profesión. No lo sé, yo quería ser abogado. Son de estas cosas que, pasados los años, intentas mirar atrás cuál era la causa, la desconozco, pero yo quería serlo, tenía esa ilusión y la verdad es que focalicé toda mi vida para ejercer la profesión. Y en el año 95 fundaste tu despacho. Bueno, en realidad mi socio y yo trabajamos juntos en ese despacho que comento y acabadas las carreras empezamos a llevar asuntos y al poco tiempo nos asociamos y pasado un tiempo formalizamos una sociedad profesional. Somos de los pocos que tenemos hoy en día y continuamos teniendo una sociedad profesional inscrita en el registro mercantil, como es lógico, pero es sociedad profesional. ¿Tú crees que es de los pocos? ¿No es algo habitual en las organizaciones? Estoy hablando de una sociedad civil profesional. No una entidad mercantil, no, es una sociedad de las pocas que yo creo que además fiscalmente pagan mal. O sea, he sido un masoca toda mi vida, o sea, pero no, tenemos una sociedad profesional, empezamos dos y con los años se incorporó un socio más joven, ¿vale?, Roger Secanell, y somos 3 socios desde hace ya muchos años y la verdad es con una relación fantástica. Y hace 8 años entraste en el ICAP. No, yo la vida institucional del ICAP viene de yo era de los abogados que el colegio lo pisaba muy poco, como ocurre hoy en día. Como ocurre muchas veces. Al final de los 25.000 colegiados, solamente una parte son los que hacen una vida bastante habitual colegial. Lo normal es que hay abogados que han pisado el colegio para colegiarse y han venido muy poco al colegio. Hacer algún máster, ¿no? No, que va. Yo era de los que iba de vez en cuando a un curso, iba de vez en cuando a una conferencia. En aquella época tampoco había tanta formación como ahora. Y iba a unas cenas, que eran las cenas del Hotel Alexandra, en las que estaban una parte de la abogacía más conocida de aquella época, de gente joven. Estaba Jaume Alonso Cuevilla, estaba Chiol, había Pau Molins, Jordi Pina, Jorge Navarro, y muchas abogadas. O sea, nos reuníamos una vez al mes y ahí estaba Jaume Alonso Cuevillas y surge de ese grupo una candidatura, Jaume Alonso Cuevillas, que es cuando se presenta a las elecciones, monta una candidatura. Esto que es muy ¿Desde qué año estás ligado a esto de alguna manera? Esto debe de ser, deja que pongo mi fotograma, que yo tengo la capacidad de situar por fotograma. Esto debía de ser el año 96 probablemente, o por esas fechas. Justo después la primera candidatura plega Eugeni Gai, que era el decano. Sí. Hay elecciones y se presenta Jaume y Jaume gana las elecciones. Iba como vicedecano iba Chiol y bueno, la verdad
Había gente muy potente en aquella candidatura, ganar las elecciones, y a mí Jaume, que tenía y sigo teniendo una excelente relación con él, me dijo: ostras, Jesús, tú que estás en un despacho que litigáis mucho, estoy pensando en crear una comisión que es la Comisión de Relaciones con la Justicia, la famosa CRAJ. La pionera, la primera, la original, fue creada por Jaume Alonso Cuevillas, y además creo que estaba ahí incluso, ahí detrás también de la creación de esta comisión, Joan Roca, y pusieron al frente de esa comisión a Silvia Jiménez Salinas, que era la diputada de esa comisión, y ahí empecé yo mi andadura institucional, participando en esa comisión, trabajando. Hoy había gente en aquella época, hoy en día son muy famosos. Estaba Esther Capella, estaba Jordi Pina, Jorge Navarro, Jordi Miró, Pedro Llúfera. Había... Sí. No, a mí me interesa una cosa, Jesús, porque a veces da la sensación, ¿no?, cuando vuestra generación habla del colegio con cierto romanticismo y ¿no?, que tenía y que tiene, yo creo, ¿no?, pero que con un sentido muy profundo de lo que debe representar el colegio de la abogacía, ¿no? Y a veces da la sensación que quizás en nuestra generación está como más distante. O quizás es una sensación equivocada, pero tú, ¿cómo lo percibes eso? No ha cambiado nada. Os he empezado diciendo que yo estuve varios años que apenas pisaba el colegio. Había un distanciamiento importantísimo. Había un cuatro, el grupo de abogados jóvenes, que siempre que hay algunos de ellos que siguen estando allí, como lo de las nuevas generaciones de los partidos políticos, que tienen 50 años y parecen todos jóvenes, ¿no? O sea, pero no ha cambiado realmente. Pero dejando de lado todo lo que se puede, por ejemplo, hoy en día nuestra generación asocia el colegio, por ejemplo, a másters, a cursos muy interesantes, pero dejando de lado todo esto que sabemos que existe, para acercar a los jóvenes al colegio, ¿qué se necesita? ¿Qué un joven qué puede esperar del colegio? No te lo sabría decir, pero sí que os puedo decir que el grup d'advocats joves del col·legi hace una actividad encomiable, hace una gran actividad, y se hacen muchas actividades sociales. La verdad es que están desarrollando un trabajo increíble, pero al final es como todo. Desde esta vertiente institucional corporativa es como ser socio de un club, al final es que tú te encuentres a gusto, te encuentres con gente que genera sinergias y a lo mejor te apetecerá más durante este mandato, este último mandato, yo he puesto en marcha el equipo, la junta. Cuando hablo, a partir de ahora, para que quede claro, yo no personalizo nunca, pero a veces tenemos la costumbre de ser muy posesivos. Sí. Hablando, el equipo del colegio, los compañeros y compañeras de junta y todo el equipo en general, hemos puesto en marcha muchas actividades. Las visitas a las delegaciones, que hay un patrimonio artístico increíble, Arenys de Mar, Vilafranca, Vilanova, Igualada, precioso. Visitar los subterráneos de Vilanova es una maravilla, y así sucesivamente. Hemos puesto actividades sociales divertidísimas, bailes de salón, bailes de sevillanas, de salsa, de bachata, de merengues. Pues a mí me encanta bailar, pero, por lo tanto, no solamente hacemos una actividad formativa, sino generamos también muchísimas otras actividades, lectura de libros en la biblioteca. O sea, se hace hay ahora un grupo de música clásica. Se intenta que la gente sea participativa. La coral es una de las grandes maravillas del colegio, fundada curiosamente en la época de Jaume Alonso Cuevillas. O sea, todos los decanos y decanas han ido mejorando la actividad colegial. Desgraciadamente, solamente una parte, pero sois jóvenes. ¿Y eso qué opinión te merece? Es decir, has dicho una cosa muy interesante, y es que solo el 1% de los abogados... Bueno, yo no he puesto tanto por ciento. Sí, ahora o no.
Yo no he dicho eso, yo no he puesto un límite cuantitativo ni porcentual. He dicho que desgraciadamente solamente una parte de los colegiados llevan actividad o vida colegial. A mí me encantaría que hubiera mucha más participación, pero tendríais que venir, por ejemplo, en la época navideña, en todas las actividades que se hacen para los hijos y las hijas de los colegiados. Es una actividad preciosa, magnífica, o sea, y se llena el salón de actos y se llenan todas las actividades. Se hacen muchas actividades sociales. Sí, totalmente, Jesús. No, yo creo que hay una labor también muy interesante, ¿no? Que a raíz de lo que has dicho de esa cooperación, ¿no? Entre administraciones para todo el tema regulatorio, ¿no? Cualquier modificación legislativa o nueva legislación que surge por parte de las instituciones, ¿no? Se ha creado una cultura de hacer partícipe a esa nueva legislación a instituciones como el Colegio de Abogados, ¿no? Yo creo que esa cultura sigue siendo así, existe, se fomenta. ¿Qué opinas? Se escucha. Pero fijaos, yo creo que es justo que se reconozca los méritos a cada uno. Pese a que yo lidero ese grupo, no es una idea mía. Yo tengo la suerte que me dan muchas ideas, pero tengo pocas ideas. Pero bueno, al final, cuando estás rodeado de gente muy válida, pues entre todos se hacen trabajos muy positivos. Igual que en la época de Jaume Alonso Cuevillas se hicieron muchas actividades que aún perduran, los másters, la Comisión de Cultura, y ahí tuvo Jaume un equipo extraordinario en su junta. Tanto Silvia Jiménez Salinas como Pedro Llúfera también llevaron una gran actividad y todo va sumando. Y fue en la época de Pedro Llúfera, cuando él entra de decano, que pone en marcha, que ya estaba creada, curiosamente, y creo que lo había creado, porque el otro día me lo contaba Joan Roca, la Comisión de Normativa, pero estaba muerta, estaba allí en stand-by. Y pone en marcha la Comisión de Normativa con la idea de trabajar en propuestas legislativas, en propuestas del eje Ferenda, para que la voz de la abogacía se escuchara por parte de los representantes políticos. Ponemos en marcha, me pone a mí al frente de ese grupo de trabajo, se lo comento a quien es ahora catedrático de Derecho Procesal, Vicente Pérez Daudí, que ya veníamos trabajando en informes que nos pedía Silvia Jiménez Salinas, y desde esa época de Pedro ahora, esa comisión de normativa integrada ahora en el I+D es un referente a nivel nacional. Los partidos políticos nos vienen, oye, ¿habéis trabajado este tema de la cláusula rebus? Los proyectos que se están debatiendo en el Congreso de los Diputados sobre ocupación ilegal son proyectos trabajados desde la abogacía catalana, porque está integrada toda la abogacía catalana en esos grupos de trabajo, y también hay jueces, fiscales, profesores de universidad. No es una labor personal, sino de equipo y de gente, de juristas muy potentes. Y eso se inicia con Pedro Llúfera, no es un mérito de ahora. Y nos escuchan. Este es lo mucho, importante. más de lo que os podéis llegar a imaginar. No os lo podéis ni llegar a imaginar, pero todos los representantes políticos. Lo que sí que hemos tejido en estos últimos años es una excelente relación institucional. Pero siempre digo lo mismo, cuando tú estás haciendo realmente de lobby en la buena expresión de la palabra, es decir, que escuchen a los técnicos, que escuchen a los expertos y que luego políticamente decidan y hagan lo que les parezca oportuno. Pero cuando haces de lobby no puedes presumir, como el espía. Porque es el espía no puede presumir que es espía. No, claro. Y cuando estás en un conflicto bélico, a veces gracias al espía se consiguen allí unos planos que hacen cambiar una contienda, ¿no? Pero el espía, salvo cuando se jubila, que explica la historia, nadie sabe quién estaba detrás. A veces da la sensación, ¿no?, desde la abogacía o desde los ejercientes del día a día, que el legislador está un poco alejado, ¿no?, de la profesión, y sí que y por eso es importante, creo, que nos escuchen, ¿no? O sea, saber que escuchan, pues es importante. Después, tú decías, bueno, después tomarán las decisiones políticas que consideren. Como toca, pero quizá las decisiones políticas a veces no deberían estar un poco supeditadas al interés que expertos, en este caso pues el colegio, opinan, ¿no? Porque al final es el día a día.
Como muestra un ejemplo, yo mañana comparezco a las 10 de la mañana en el Parlament de Cataluña, en la Comisión de Justicia, para preguntarme nuestra opinión, voy como decano, nuestra opinión sobre la situación de los juzgados en Barcelona y especialmente en toda esta materia de multirreincidencia. Estos acuerdos que se han llegado ahora, Gobierno de España, Ayuntamiento y Generalitat, son consecuencia de nuestras propuestas legislativas sobre multirreincidencia, trabajadas por un grupo de expertos, entre los que está, y esencialmente quien más lo trabajó inicialmente es Emilio Zegrí, pero que está Jorge Navarro, está Cristina Vallejo, hay muchos expertos en toda esta problemática, porque a veces también deriva de la ocupación delincuencial, etcétera. Nosotros hicimos una propuesta legislativa que dio lugar a que el PSOE pactara con el PNV, y de ahí la reforma legislativa de agosto del 2022, y que luego posteriormente ha llegado a ese plan de choque con la creación de nuevos órganos, no órganos, porque eso ha cambiado completamente, sino de jueces y juezas de refuerzo en Barcelona, con el personal necesario para poder dar una solución a los juicios rápidos en temas de multirreincidencia. Eso viene derivado de todos los trabajos que se ha hecho desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Y Jesús, y para entrar en materia de actualidad también, por ejemplo, con la Ley Orgánica 1/2025, que regula, ¿no?, o que introduce como requisito de procedibilidad en materias civiles, mercantiles, ¿no?, sobre todo, los conocidos MASC, ahí también se asesoró el gobierno o tuvo en cuenta un poco la opinión del colegio. ¿Y qué opinión te merece? Nosotros trabajó en un magnífico dictamen Vicente Pérez Daudí, el profesor de Procesal, y algunas de nuestras propuestas fueron acogidas, sin duda. Pero permitidme que os haga antes una exposición derivada de la edad, no del conocimiento jurídico. Yo por mi edad he conocido 4 grandes reformas procesales. Una fue la de 6 de agosto del 84. Este es un país pendular, siempre vamos de un lado a otro, que curiosamente derogó la materia de costas y introdujo el vencimiento en la imposición de costas, derogó la conciliación del anterior artículo 460 de la ley de 1881, luego vino otra gran reforma el 30 de abril del 92, luego vino la ley del 2000 y ahora ha venido esta gran reforma, que esta sí que es una importantísima reforma. Y si algo me ha enseñado todas estas grandes reformas es que si alguien puede hablar de resiliencia en este país, es decir, de resistencia, somos los abogados y las abogadas. Nos adaptamos como camaleones a cualquier reforma legislativa y no nos afecta. Al final da igual. Bueno, es que también te diré, es que no queda otra, ¿no? No queda otra. Eso es la resiliencia, adaptarse, porque poco puedes hacer. Pero fijaros que al final ha habido reformas importantísimas, pero la de hondo calado es esta última. Sí. Los reales decretos en leyes, el 5 y el 6 del 2023 y la ley orgánica del 2025 sí que es un auténtico cambio de paradigma, sí que es una auténtica revolución organizativa y procesal, que además cambia todo el diseño que nos venía de la ley orgánica de 1870, la ley orgánica del Poder Judicial, a una nueva transformación absoluta de la justicia. La reforma del 2003 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue un cambio de nombres, no sirvió para nada. Pero la actual, el diseño sí que es un cambio absoluto. Tribunales de instancia. O sea, lo que pasa es que todos seguimos operando mentalmente con una ley y con una estructura organizativa del siglo XIX. Bueno, porque sí, claro, ahí hay un tema porque no nos afecta, no nos impacta de manera inmediata, ¿no? Porque al final los abogados están gestionando procedimientos desde hace 2 años, ¿no? Entonces todo eso, esa transformación también no es inmediata. Sí, pero nos adaptamos sin problema. Sí. Ahora tiene todo el mundo una paranoia con el requisito de procedibilidad y lo que ha hecho el legislador, en realidad,
creo yo, es una opinión muy personal. A mí, como comprenderéis, ¿Estás yo hubiera de acuerdo? preferido que no se hubiera impulsado ese requisito de procedibilidad y que en todo caso, si se hubiera impulsado, hubiera quedado acotado a determinadas materias, no extendido con carácter generalizado y solamente excepcionado en unos supuestos muy concretos. O sea, hubiera sido un proceso inverso. Pero lo tenemos, nada puedes hacer y además todo el mundo se ha sumado con una gran alegría porque el objetivo al final no lo olvidemos. Es que no se pleitee. Sí, pero todo el mundo se ha sumado con una gran alegría. Desde la parte jurisdiccional. Ah, claro, sí, desde la parte jurisdiccional no me extraña. Pero es igual, ahí lo tenemos, da igual, ahí lo tenemos. Y al final hemos de crear una nueva cultura, pensemos en ello. Pero durante años hemos venido diciendo, pero si es lo que estamos haciendo siempre. Y el legislador nos ha dicho, pero si ustedes me dicen que lo están haciendo siempre, no hay problema, me lo acreditan y si no es posible resolver el tema, vaya usted a la jurisdicción. Eso es lo que hace la reforma. Luego nos hemos encontrado con todos estos acuerdos no jurisdiccionales que nos van a volver locos a todos, porque en cada esquina hay un acuerdo no jurisdiccional. Es lo que se dice con mal un reino de taifas. En Pero pasará como con la interpretación del artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil actual respecto del procedimiento monitorio. Luego iremos recurriendo, en las audiencias aparecerá una jurisprudencia menor que delimitará muy bien los perfiles de cómo debe de cumplirse este requisito de procedibilidad y cuando ya hayamos sentado las bases, vendrá el legislador de nuevo a tocarnos las narices y a reformar la ley. Pero como somos resilientes, nos salemos. Esto es lo que da a veces la sensación, ¿no, Jesús? Que se va, decimos, no, recurriremos, se sentará la jurisprudencia, claro, pero ¿y durante todo este tiempo qué habrá pasado? ¿Divertirnos? Es decir, divertirnos nosotros, profesionales de la justicia, quizás sí, nos divertiremos. Pero desde mi punto de vista, nuestra profesión está para alguien, ¿no? Y estos alguien son los que van a sufrir estas consecuencias de esta situación, ¿no? El tiempo, es decir, impacta, ¿no?, en la justicia, es decir, y en el ciudadano. Evidentemente, en la justicia tardía no nos gusta, o sea, ir a aforismos latinos porque son por todos conocidos, pero que nadie me interprete como una frivolidad que he dicho divertirnos. No. Al final, yo me lo he pasado muy bien y me lo sigo pasando muy bien en esta profesión y me divierto muchísimo. Por eso utilizo el término divertirnos. Claro. Pero hay una cosa que es esencial y es fundamental. Nosotros prestamos un servicio de defensa de los derechos de la ciudadanía, de nuestros clientes, del justiciable y esa columna vertebral de esos derechos que defendemos es sagrada, sin ninguna duda. Pero vuelvo a insistir, lo que no podemos es estar flagelándonos todo el día. No, eso está claro. A eso me refiero. Eso está claro. Bueno, pues desgraciadamente tenemos que nos encontraremos con resoluciones kafkianas, otras muy razonadas y algunas incomprensibles. Bueno, pues no pasa nada. Recurrimos, habremos perdido 1 mes, 2 meses entre que se resuelve, o 4, da igual. Pero al final aparecerá como pasó con el monitorio, aparecerá una jurisprudencia menor que consolidará un criterio, que dará seguridad jurídica y empezaremos a trabajar con una normalidad absoluta. De aquellos criterios absurdos, porque a veces se dan revocados y luego empezaremos a funcionar sin ningún problema. Y además, todo aquello que haya podido ser resuelto a través de esta actividad negociadora que nos impone el legislador, evitaremos la jurisdicción. Que no olvidemos, nosotros no pleiteamos por las costas. No. Nosotros pleiteamos para defender derechos de nuestros clientes, derechos de la ciudadanía. Por lo tanto, eso de quedar muy claro. Este es otro tema que abriremos porque es importante. Esto yo creo que es un tema importante, no pleiteamos por las costas. Y eso es efectivamente, ese debería ser un principio básico, pero la verdad es que en los últimos años en España, dentro del sector de la abogacía, se ha fomentado mucho, no sé, aquí entraremos en debate de cuál es el motivo, la cultura de ir a quota litis, ¿no? Y de ir a quota litis con la expectativa y con acuerdos, ¿no?, de cara a los clientes de cobrar a base de costas. La quota litis ha existido siempre. Sí, la quota litis sí.
La cuota La cuota líquida ha existido, es más antigua que Justiniano, pero ha existido siempre la cuota líquida. Sí, pero curioso se refiere. ¿Por qué has hecho ese comentario? Es decir, Porque ha existido siempre. Lo que ocurría es que el Código de Deontología Española prohibía la cuota litis, un reglamento. Pero claro, entramos en la Unión Europea y la directiva cambió completamente las reglas del juego. Pero aquí seguíamos con la prohibición de la cuota litis, cuando en la práctica había especialidades que se aplicaba siempre la cuota litis, ámbito laboral, en responsabilidad civil, se aplicaba. Y este es un país en donde la norma dice una cosa y la práctica forense hace otra. Sí, Entonces, esta era una realidad incuestionable. Y que quiera negarlo, pues que lo niegue. Pero yo vengo ya de ciertos años. Entonces la gente tenía que buscar ahí fórmulas de asociaciones mercantiles, etcétera, etcétera, absurdas, porque todo el mundo, había gente que aplicaba la cuota litis. Seremos prudentes en los comentarios. Hasta que aparece la sentencia del 2009 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y se carga esa norma del Código de Deontología Española. Y nos dicen, oiga, pero es que estamos ya en la Unión Europea. Libertad de mercado, libertad de precios, libertad de pactos, y entre esa libertad de pactos puede estar también la cuota litis, que la puedes combinar de muy distintas maneras. Hoy ya se ha pronunciado en más de una ocasión el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero cuando yo hablo de costas, estoy hablando, fijaos, de algo muy importante. Yo lo he escrito ya en varios foros, de la mercantilización en la prestación de los servicios jurídicos, y esa no es nuestra misión. Nuestra misión es defender derechos y cobrar los derechos o bien del cliente, si se pueden resarcir con costas, que es una indemnización del cliente estupendo, y si no, dentro de la vertiente de la justicia gratuita a través del turno de oficio, con la prestación de ese servicio público a cargo del Estado. En este caso, Cataluña, que es una competencia transferida, lo paga la Generalitat de Cataluña. Pero cuidado, al final los derechos son del cliente y las costas como indemnización también es del cliente. Sí, pero no, totalmente. Pero precisamente lo que ha sucedido en los últimos años ha sido todo lo contrario. Y por eso ahora hace poco la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia de 20 de diciembre del 2024, aplicando la mala fe procesal en una demanda y derivándolo a Fiscalía, que ya hay incoadas diligencias judiciales en ese tema concreto. Cuidado con todo este tema, y fijaos que la exposición de motivos de la Ley 1 de 2025, con una terminología de un concepto jurídico indeterminado, está hablando del abuso del servicio público de justicia. ¿Quién abusa, Jesús? Sí, claro. Aquí está la... ¿Quién abusa? Es decir, ¿Quién abusa? Claro, sí. O sea, ¿El que demanda o el demandado? No deberían de hacerlo ninguno de los dos, y te voy a explicar por qué. No, pero Que al fin y al cabo las normas deontológicas son cuestiones de ética y de educación. O sea, es que se están perdiendo muchísimo los valores, de verdad. es totalmente. O sea, al final, el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es muy claro, pero proviene del propio Código Civil. La buena fe procesal, el abuso de derecho. Es que lo que es legítimo es ejercitar tus pretensiones y que el Estado te ampare esa tutela judicial. Eso es sagrado, legítimo. Por eso el requisito de procedibilidad tampoco es tan malo. Lo que pretende es evitar esa judicialización. Y sobre todo, pero fijaos, la reforma 1-2025 hay que mirarlo desde dos planos. El ámbito de los consumidores, en donde el requisito de procedibilidad cambia completamente, tienes el 439 bis, la disposición adicional séptima y la 16ª, que te establece unos caminos y además con unas penalizaciones muy claras y muy sencillas para un consumidor. Y luego el resto con todos los mecanismos para cumplir ese requisito de procedibilidad. Al consumidor el requisito de procedibilidad no le afecta. Basta una simple comunicación, un simple requerimiento a través de los distintos organismos. Como siempre.
nada, bien sencillo, no se ha de complicar la vida y sin coste de ningún tipo. Pero ahí a dónde iba, es decir, no, a mí me interesa es de conocer tu visión, es decir, has dicho, ¿no? El tema de la mercantilización el uso de la administración de justicia, ¿no? Para la mercantilización, entiendo yo que por ciertas entidades. Quien abusa, ¿tú encuentras lógico que derivado de un mismo contrato se interpongan 20 pretensiones autónomas e independientes porque te lo permite el artículo 71 o 72 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo único fin es conseguir cuantía indeterminada y costas? Totalmente que no. Me dices, ¿quién abusa? No. Pues sinceramente, lo lógico es acumular todas las acciones. También es verdad que al legislador es de nota, porque con la reforma que ha hecho, ahora impide en determinados supuestos poder acumular acciones. Para que también que eso lo haga mirar. Es lo que iba a decir. Es decir, lo podemos comprar, pero entonces después que se pueda acumular todo lo que se debe acumular. Pero esa la cuestión es... Otra cosa, repito, es el legislador cuya técnica legislativa en ocasiones no está muy a la altura del artículo. Efectivamente. Los pleitos en masa en España yo creo que son una realidad y ha habido, pues evidentemente, pues un abuso de la administración de justicia pues para fomentar, ¿no? Pues reclamar una serie de derechos por parte de consumidores de manera masiva, ¿no? Supuestamente contra entidades de muy grandes, ¿no? Y ahí yo creo que la reflexión es, oye, sí que quizás ahí se puede juzgar, ¿no? Quizás a ciertas organizaciones o despachos pues que han interpuesto muchas demandas judiciales en beneficio, evidentemente, de la perspectiva de ganar y de lucrarse con las costas de sus clientes, pero luego también ahí no habría que fomentar de alguna manera que las grandes entidades en materias de consumo, donde hay muchos afectados, donde responder por cláusulas abusivas u otras materias, pues que esas entidades, ¿no? Pues fomentar que llegaran a acuerdos previas a... Pero es que... ¿Y eso cómo se hace, Jesús? Es que no, muy sencillo, con las reformas que tenemos. Es que creo que aún no se ha dimensionado adecuadamente estas reformas. Voy a intentar explicar, voy a ver si en 2 minutos soy capaz de explicarlo. ¿De acuerdo? Real Decreto Ley 5/2023, interés casacional notorio, que ya nos lo había introducido la sentencia del TJUE de agosto del 2018 respecto que le había otorgado al Tribunal Supremo, a la Sala Primera, dentro del rango de fuentes de prueba, como última instancia en la interpretación del derecho comunitario. ¿De acuerdo? Pero ahora ya lo tenemos por ley, interés casacional notorio. Por lo tanto, la jurisprudencia que dicte el Tribunal Supremo será de obligado cumplimiento para todos los tribunales de instancia, al extremo de que cuando una audiencia se aparte de la doctrina jurisprudencial fijada por el Tribunal Supremo, puede devolver los autos a la audiencia para que dicte sentencia de conformidad con su doctrina. El sistema de fuentes ha cambiado radicalmente. Segunda, la Sala Primera del Tribunal Supremo va dictando ya una serie de sentencias que van a generar, tú podrás estar a favor o en contra, pero va fijando seguridad jurídica. Para la de 25 de febrero del 2023 respecto de los 6 puntos en el crédito revolving. Ahora las sentencias 154 y 155 del 2025 respecto de la doctrina sobre la transparencia y la contratación predispuesta. Todas estas sentencias van marcando un marco regulatorio jurisprudencial de obligado cumplimiento. Luego el problema viene el legislador. En el tema de las cláusulas suelo, el Real Decreto Ley 1/2017, que parecía que iba a solucionar en el ámbito no jurisdiccional, extrajudicial, toda esa problemática, fue muy deficiente. Mucho. Yo hice un artículo que lo publicamos hace años con Isidor García, el actual director de la Agencia Catalana de Consum, denunciando que tal y como se había regulado no iba a servir prácticamente para nada. Y el tiempo nos dio la razón. También deben regularse mecanismos claro, que obliguen a dar soluciones de acuerdo con la jurisprudencia que se dicte por la Sala Primera del Tribunal Supremo. Estoy totalmente de acuerdo. Es que yo creo que un consumidor que nos pueda ver puede pensar, hombre, yo no puedo demandar por un mismo producto X veces y lucrarme con las costas, pero en cambio la entidad sí que puede negarse a todo para alargar lo máximo posible. Claro,
No sé, ¿eh? Yo no quiero decir ni que uno sea correcto ni que el otro lo sea. Es decir, al final, pues cada uno mira por sus intereses. No soy sospechoso, cuando hablo de consumidores, de ser una persona pro-defensora de los derechos del adherente a un contrato predispuesto. Especialmente cuando se trata de un consumidor. Utilizo una terminología para que quede muy clara, ¿eh? Sí. Especialmente respecto del consumidor vulnerable, que también se ha regulado. El problema es que la protección en estos momentos hacia el adherente de un contrato predispuesto me hace llegar a la conclusión de que en este país una parte importantísima de la población tiene verdaderos problemas de contratación, porque al final, por no utilizar ninguna palabra, pero todos en el subconsciente estáis entendiendo lo que quiero decir. O sea, al final el excesivo proteccionismo llega a una situación que hace inviable que un mercado funcione adecuadamente. Y no soy sospechoso. O sea, yo publiqué una monografía sobre los efectos de la cosa juzgada en el ámbito de las cláusulas suelo, de las cláusulas abusivas. Y nadie, me quedé más solo que la una en mis tesis de aquella época, y luego vinieron las famosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que modestia aparte me acabaron dando la razón, las sentencias de mayo. Pero estaba solo del mundo académico procesal, vamos, ni mi amigo Vicente Pérez Daudí me las apoyaba. Oye, Jesús, entonces, y volviendo un poco a tu trayectoria, Saonero y Sánchez, no me cabe ninguna duda que sois especialistas en consumo. Bueno, nosotros en realidad en consumo, ¿no? En litigación. Pero yo siempre lo explico, yo soy una persona con mucha suerte en la vida. ¿Vale? Yo tengo la gran suerte de tener 2 socios. El más joven es un compañero muy trabajador y una gran persona, pero sobre todo el socio de mi edad es un sabio. Cuando en España prácticamente no habían despachos que tuvieran ordenadores ni programas informáticos de automatización, mi socio él era autodidacta y ya lo tenía todo diseñado. Y sí, estoy hablando probablemente, pues sí, del año 2000. O sea, yo, pese a que soy un analfabeto, soy un cibergarrulo, o sea, no tengo ni idea del mundo informático. He tenido la gran suerte de crecer con una persona que era autodidacta, todos los programas del despacho, empezamos con MS2, fuimos evolucionando y diseñó unos programas pioneros, no los tiene nadie en el mercado, que nos han hecho ser los tenéis. Los tenemos en grado sumo, o sea, en transformación permanente y constante. Ahora ya no lo hace él, ahora dirige a los informáticos. ¿Cómo está estructurado el equipo? Más o menos. Somos muy poca gente. No nos hace falta gente. Si al final lo bueno que tiene el mundo tecnológico es que te hace ser eficiente. O sea, no se haga la duda, como una cadena industrial un poco, o sea... Sí, claro, sí. Pero por entonces eso requiere el específico. O sea, yo creo que cuando al final tú quieres, o sea, efectivamente, vale, poca gente, mucha tecnología, pero normalmente eso ya el factor humano, El factor humano y conocimiento jurídico, obviamente. Solamente lo humano. No. Sí, pero digo, yo soy un negacionista de la terminología inteligencia artificial. No es ni más ni menos que un software. ¿Nos va a sacar el trabajo o no? No, en absoluto. ¿No? En absoluto. Pero si es que todo el mundo habla de inteligencia artificial entendida erróneamente. Al final, solamente lo humano entiende lo humano. Al final, un procesador de datos, un programa, podrá procesar datos, pero nunca en la vida podrá procesar sentimientos. Solamente el ser humano entiende y comprende los sentimientos de una persona. Y eso es innato, es nuestra profesión. Yo tengo mucho... Ahí es un tema, y si quieres... Si no es filosófico, no. Si queréis entramos en ese debate apasionante. No, yo creo que sí que es interesante porque aparte aquí también para todos los que estudian Derecho, ¿no? Yo creo que es interesante, es decir, yo también tengo muchas dudas de dónde va a acabar todo esto y incertidumbre, ¿no? Porque al final no solo aplica al sector de la abogacía, esto aplica a todos los sectores, ¿no? Fíjate, o sea, yo la utilizo para muchas cosas, no para el ejercicio de la abogacía, pero sí para que te das cuenta
pues que a veces pues un borrador del contrato perfectamente, un borrador perfecto lo tienes hecho en 5 minutos. ¿Eso qué impacto tiene? Es decir, una estructura, tú decías, no, claro, la tecnología, claro que tiene un impacto. Antes un abogado, ¿no? Tenía, pues, era el abogado y tenía, pues, empezaban los juniors, luego los mid-juniors, los mid-senior y luego el senior, ¿no? Ahí, ¿qué sucede con los juniors? Si fueras al colegio más a menudo, no, veríais un vídeo que pedí además a una joven licenciada, una joven graduada en audiovisuales, dura 1 minuto y medio, lo reproduje en una conferencia en Santo Domingo hace poco. Yo viajo poco, cuando viajo me lo pago de mi bolsillo, o sea, para que quede muy claro. Pero sí, me invitaron a participar en una jornada sobre inteligencia artificial y abogacía en Santo Domingo. El moderador era el expresidente Fernández de la República Dominicana y el otro ponente era el exmagistrado del Tribunal Constitucional de Perú. Interesantísimo, porque allí en Iberoamérica son muy potentes académicamente y fue un debate interesantísimo, pero yo visualicé el vídeo que esta chica, esta emprendedora, me hizo con mi idea. Y al final empezamos desde el jeroglífico al código de Hammurabi y así sucesivamente. ¿Sabéis cuándo se inventó la máquina de escribir? ¿Cuándo? Ponme un año. Yo diría 1900... seguramente tú me dirás que es antes, pero yo diría 1940. La máquina de escribir, que yo no lo sabía, o sea, porque al final fuimos buscando. La máquina de escribir se inventó en 1868. Lo sabía. Por cierto, la gloriosa revolución, sí, que fue el derrocamiento de Isabel II. O sea, al final, yo recuerdo que cuando era joven, para grabar teníamos un aparatito que tocabas el botón, tenías que hacer que todo el mundo callara. Sí. Hoy en día estamos aquí en una grabación con unas tecnologías magníficas, con un sonido perfecto. Las herramientas cambian constantemente, pero al final las profesiones no. Sí, pero Pueden desaparecer unas y aparecer otras, pero la nuestra no. La de la medicina, las tecnológicas, la de la abogacía, no cambiarán jamás. Son imprescindibles. Nos tenemos que adaptar estoy totalmente de acuerdo. a esas nuevas herramientas. Y al final, la inteligencia, esa denominada inteligencia artificial, que repito que no es ni más ni menos que un programa, y que está hecho por programadores, y que al final, como abogados, lo que hemos de tener muy claro, y además obligados por el artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que exige calidad en la prestación de los servicios jurídicos, es evitar el sesgo del algoritmo, el sesgo de la automatización, que consiste en comprobar y verificar que eso que nos facilita ese programa es correcto y adecuado. Sí, pero es innegable, Jesús, que, es decir, si se cumplen todos los requisitos, digamos, la inteligencia artificial es una ayuda para cualquier trabajador de cualquier sector. Y para el sector de la abogacía lo debería de ser. Es decir, la inteligencia artificial no podrá hablar igual que hablamos nosotros con un cliente. No podrá entender lo mismo que entendemos nosotros de un cliente. Pongamos, yo puedo tener otra opinión, pero quiero decir, vamos a decir que no puede. Pero todo el trabajo que requiere la profesión, entendido como el trabajo manual, tener hoy en día una herramienta que no sustituya a una persona, pero que sí que pueda ayudar y optimizar procesos, y además cuando haces cosas, por ejemplo, en masa, es ideal. Quiero decir, a mí no me lo cuentes, estoy explicando, pero que hace más de 30 años que lo tenemos implementado. Sí, pero no, porque lo dices como si fuera decir que la inteligencia artificial es un programa. Es como desmerecer el hecho de serlo. Y al que no le guste... No, hombre, no, pero Jesús... Yo digo lo que pienso. No. Faltaría más. Está claro. Es que es un programa, ¿qué es? Sino
No, bueno, sí. Un punto de algoritmos. Efectivamente, es un programa. Conjunto de algoritmos. No es un programa, dármelo. Sí, es un programa, pero a ver, Jesús, o sea, vamos a ser claros, es decir, y ahí es donde a mí me entra la duda, y yo creo que es un debate interesante. Yo creo que decir que esto no va a tener un impacto directo en nuestra profesión y en muchas otras. Yo no he dicho que no vaya a tener un impacto directo. Vale. He dicho que, para que quede claro, una herramienta imprescindible vale. para ser un abogado de excelencia. Vale. ¿De acuerdo? Entonces estamos de acuerdo. Pero una herramienta. Sí, claro. Una herramienta. No puede sustituir al abogado. Como sabéis, el año pasado Efectivamente. se hincó unas diligencias gubernativas en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, no, creo que era, sí, la Sala de Gobierno era, si no recuerdo mal, de Navarra. Y al final no impusieron una sanción al abogado porque acudió, Esto es fuerte, ¿eh? acudió un, pero es lo que hace mucha gente. Sí, claro. Acudió un chat GPT de esto, ni siquiera a una base jurídica, porque si queréis entramos en y puso una querella aplicando el Código de Colombia. Sí, ya. Pero cuidado, entre los años 2009 y 2015 se privatizó una parte del servicio de correos de Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Y una empresa, no voy a decir nombres porque no quiero entrar en ese terreno, pero está público, se puede entrar al chat GPT. Sí, pero hizo un programa. Cuando se privatizó y se franquició el servicio de correos parcialmente, el programa llevaba la contabilidad y desgraciadamente todos aquellos empresarios que habían acudido a la concesión, a la privatización, cuando tenían que liquidar a la Administración de Correos británica, les salía a pagar lo que no habían cobrado. Hubieron suicidios, prisiones, fue terrible, duró varios años. Y la justicia británica, claro, decía que era un programa y que un programa no se equivoca. Fue terrible fue. Os animo incluso hay una película de Netflix. Lo que con esto quiero explicar es que tampoco partamos de la premisa que es juris et de jure un programa informático, que no deja de ser un programa informático. Y siempre lo explico. Y de la misma manera que en la medicina lleva muchos años toda esta tecnología y por ejemplo, hoy en día operarte de una hernia discal son 24 horas que te vas a casa, sí. Ya no es invasiva, antes era un auténtico drama. Hoy en día el médico te recibe, te diagnostica a través de las pruebas que se te hacen y te dice, hombre, pues opérate, porque en 24 horas yo te arreglo la hernia discal o la protusión, te vas para casa y ya está. Pero al final, quien acaba operando es el médico, pese a que realmente es la máquina la que acaba, y además no te tiembla la mano. O sea, sí. Pero al final, tú con quien quieres hablar es con el doctor o la doctora. Tú al final, cuando llegas a la sala de operaciones, tienes unas ganas increíbles de ver al médico. Sí. Que te acaba pegando el anestesista en la torta de las narices, que maldita la gracia esa bofetada que te dan, pero te da tranquilidad. Pasas un frío de narices allí, pero te da tranquilidad. Y cuando estás operado, con el primero que quieres hablar cuando te estás despertando es que llegue el médico y te explique. Y luego ir a verlo para el posoperatorio. Esa empatía que es propia del profesional, es plenamente compatible con ese desarrollo informático, con ese programa, con ese software. Pero la empatía solamente la tenemos los seres humanos. Por mucho que algunos de vosotros, los jóvenes, hablaríais con una máquina de estas, pero la empatía nada más la tiene el ser humano. Bueno, y vale, hablando de esto, que podríamos decir que es futuro. Y repito, imprescindible para conseguir una abogacía de excelencia. Sí, pero yo ahí es que claro, yo estoy totalmente de acuerdo, pero ahí no, o quizás lo he entendido mal, pero no he escuchado que digas, o sea, ¿no crees que esto va a tener un impacto? No. En la abogacía. Que no lo va a tener, hombre, que no lo va a tener. Claro, no. siempre decimos, ¿no? Hay que hacer valer nuestra profesión. Claro. Hay que hacerla valer.
Claro, Claro, cuando yo soy un despacho de abogados. cuando yo empecé a ver los documentales. Cuando yo soy un despacho de abogados y quiero cobrarle 100 euros a un cliente por una demanda, o 1000, pero el de al lado te la cobra por 10 porque ha tardado 5 minutos, ¿qué hacemos con esto? Pues bueno, al final, con el tiempo, el de al lado se acabará probablemente pegando una bofetada, mucho cuidado, y el que cobra 100, si es un gran y buen profesional, ayudado también, cuidado, Sí. ayudado también No sustituido. con este nuevo documentalista, que es el software, porque es un nuevo documentalista, con una diferencia, que muchas veces se lo inventa. Mientras que cuando eres tú el que haces de documentalista, verificas, compruebas y estás comprobando con una sentencia porque la estás mirando. Yo en mi época me pasaba días enteros con el que entonces nada más había Aranzadi, aparecía la ley y demás, y pasaba días enteros buscando y analizando doctrina y jurisprudencia. Hoy en día lo puedes hacer en una mañana. Nos ha facilitado mucho el trabajo, muchísimo. Pero insisto, al final lo tienes que hacer tú, llevarlo a cabo tú. Y al final, cuidado. Pero Jesús, eso es el caso. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí, pero al final, ¿no? Por ejemplo, en pleitos repetitivos, claro. Es decir, tú eres un despacho especialista, me lo invento, en reclamaciones de cantidad. Y claro, antes a ti te costaba, como de despacho, 300 euros hacer la demanda y ahora quizás te cuesta 10 euros. Sí. Perfecto, no pasa nada. Puede ser más productivo, ya, pero al final, ¿hasta dónde llega esto? Si quieres entramos en el ámbito procesal, porque muchas veces desde ese ámbito se ganan pleitos por muy malas defensas de la parte contraria. También. Claro, no todo es cortar y pegar, que es que estamos en estos momentos en un mundo de cortar y pegar. Cortar y pegar de la abogacía y cortar y pegar desde el ámbito de la judicatura también, porque hay sentencias que no ellos que las entiendan. Es lo que iba a decir también. Litigar no lo va a hacer una inteligencia artificial y las sentencias esperemos que tampoco, o quizá irían todos mejor, no lo sé. China corta y pega. Pero en cualquier caso, China lo están probando jueces Pero los chinos, chino-chanos, sí. En cualquier caso, con todo esto, ¿qué futuro le ves al sector, a la profesión en la próxima década? ¿Cómo lo ves? Porque lo que está claro es que en los últimos, yo no tiraría mucho más para atrás, pero en los últimos 10 años, han habido cosas que han hecho que cambie la profesión en sí. ¿Hay demasiados abogados? No, sin mercado ahí para ti. Que no, hombre, que no. Pero vamos a ver, es que esta profesión es una maravilla. Y de la misma manera que han aparecido estos nichos de trabajo en ámbito de consumo, acabarán desapareciendo. El mercado de consumo desde el ámbito de la litigación masiva le quedan 5 años como mucho. ¿De acuerdo? O sea, ya lo veréis. Titular, ¿eh? Sí, pero por lógica, el sistema no puede permitirse el lujo de asumir esta litigación. Es que no, si cualquier procedimiento judicial cuesta 6.000 euros para el Estado. Estoy diciendo ver la profesión. No, y termino con esto. Pero es que van a aparecer, ya están apareciendo. Una de las grandezas que tenemos en estos momentos es que tenemos una legislación supranacional. Y esa legislación supranacional, con estas nuevas directivas y nuevos reglamentos, están introduciendo nichos de trabajo increíbles. Todo el tema de sostenibilidad, todo el tema de derechos humanos, la obsolescencia programada. Van a generar unos nichos de trabajo increíbles para la abogacía. Va a cambiar completamente nuestro panorama. Y si bien os digo que toda esta materia residual de consumo que ha hecho que muchísima gente se gane bien la vida, a veces importándoles un bledo el cliente porque no saben ni quién era su cliente y porque el negocio era pleito y costas, en 5 años y probablemente antes se habrá reducido exponencialmente, pero habrán aparecido otros muchos mercados, otros nichos de trabajo, porque la abogacía somos imprescindibles. ¿Le aconsejarías a tu nieto que fuera abogado? ¿Se aconsejaría a mi nieto? No se lo aconsejé ni a mi hijo. ¿No se lo aconsejaste?
No, ni siquiera que fuera del Barça o del Español. Y él es del Barça, yo soy del Español. Yo en esto creo profundamente en la libertad de las personas y que hagan lo que les apetezca. Él quiso estudiar Derecho, es más, él en principio no estaba ni pensado que viniera a trabajar conmigo. Fue circunstancial que acabó viniendo al despacho. Y porque al final cada uno es libre de hacer lo que le apetezca. Oye, y mira, este podcast se llama 80-20 por la teoría Pareto, que dice que con el 20% del esfuerzo tienes que conseguir el 80% del resultado. ¿Tú cuál dirías que ha sido tu 20% para estar hoy donde estás o haber conseguido lo que hayas conseguido? No os podría contestar, sinceramente. ¿No? Me he dejado llevar toda la vida. De verdad. O sea, ¿Tienes alguna decisión clave? No. ¿O algunas? No, he llevado pleitos que me han encantado. Es verdad que he pasado momentos muy difíciles. Esta profesión es una profesión que a veces tienes resoluciones que tú no puedes entender cómo te han dictado una sentencia determinada cuando estabas convencido que iba a ser un sentido completamente contrario. Gracias a Dios, yo estoy más focalizado en el ámbito civil, Sí, en la jurisdicción civil. Si tuviera que dedicarme al penal, creo que me hubiera infartado. O sea, no lo hubiera... te entiendo. Lo hubiera llevado muy mal, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de libertades, de patrimonios, como consecuencia de instrucciones de causas, pero en lo civil, al fin y al cabo, se mira desde otra perspectiva. Pero es verdad que hay momentos en que lo pasas mal. Pero pocas veces mi trabajo me ha quitado el sueño. Suelo dormir muy feliz y me he ido dejando llevar toda mi vida. Me he dedicado siempre a la profesión. El hecho de que ahora esté de decano no ha supuesto ningún óbice para que siga ejerciendo la profesión. Y te tengo que agradecer a mis socios que han sido muy generosos conmigo y me han permitido compatibilizar el trabajo del despacho con la actividad institucional, y como decano, vamos, es un honor representar a mis compañeros y compañeras. Y la verdad es que cuando me preguntan o escucho a veces a decanos o decanas que hablan, oh, tenía un trabajo, bueno, cada uno lo percibe de una manera distinta. Pero os aseguro que en el Colegio de Barcelona cualquier decano trabaja menos que el decano de Vic. O sea, porque tenemos más de 200 personas muy, muy profesionalizados que hacen todo el trabajo del día a día. Tú únicamente lo que haces es liderar políticas. Pero al final el trabajo de verdad, un diputado del colegio de Vic te está ahí trabajando en dictámenes. En un colegio como el de Barcelona tienes un cuerpo de letrados que te hace los dictámenes. Tienes un gran equipo. Luego decides tú políticamente, ¿no? Sí. Pero tienes un equipo humano de primer orden, profesionalizadísimo. No trabajas en el colegio de Barcelona. Yo tengo dos preguntas, Jesús, y, muy breves, ya porque ya acabamos. La primera es, ¿se están colegiando más abogados o menos ahora, por curiosidad? Estamos ya en casi 25.000, yo creo que más. Se están colegiando más, ¿eh? Las tendencias a la alza. Hubo un pico muy fuerte cuando el máster de acceso, ¿sí? Toda aquella vacatio que teníamos de 5 años, todo el mundo se colegiaba, ¿sí? pero quitando ese periodo, yo creo que ahora tenemos más colegiados. Y ya para acabar, ¿tú eres de los abogados que dices que vas a jubilarte con las botas puestas o te querrás retirar en algún momento? No sé lo que voy a hacer mañana, imagínate. No sé lo que voy a hacer hoy, imagínate mañana. Pero probablemente me jubilaré cuando vea que ya estoy en una situación que no me gustaría acabar yendo a un juzgado que me costara caminar y que me costara subir a los estrados, porque al final creo que también hemos de dignificar mucho la profesión y dar mucha confianza al justiciable. Pero yo, en principio, no tengo intención de jubilarme. Pero es verdad que vivo muy relajado. ¿Vas mucho a sala? Ahora hace tiempo que no, aunque me encanta. Soy abogado litigador, me ha encantado siempre subir a estrados. Y os tengo que confesar que no lo suelo contar casi nunca. Cuando yo me pongo la toga y subo a los estrados, soy el hombre más feliz del mundo. Sí, ¿eh? Sí.
me encuentro como si estuviera flotando, jamás voy a un juicio sin haberlo preparado minuciosamente. Pese a que me encanta improvisar. Yo me acuerdo cuando era abogado y cuando soy abogado, ya no ejerzo tanto como abogado ahora mismo, pero cuando me tocaba ir a sala, que no minutos antes siempre tenías en la barriga un nudo. ¿Esto te pasa aún? Me pasó al principio de todo, me duró muy poquito. Ese efecto que os comento de ponerme la toga y de repente transformarme completamente, convertirme en Superman. Sí, no lo he querido decir, lo he pensado, pero me parecía impropio hacer ese comentario, pero de repente estaba ahí con la S ahí de Sánchez. y la verdad es que disfruto una auténtica barbaridad. Me siento completamente realizado, es pasión pura y la verdad es que me llena muchísimo. Pues a seguir, Jesús, a seguir. Oye, ya hemos acabado, ¿no, Marc? Sí, yo creo que hemos tocado todo un poco, ¿no? Y ha sido un placer tenerte aquí, Jesús. No me habéis preguntado A ver. qué es lo que hemos hecho el equipo del actual decanato durante estos 4 últimos años o de qué me siento yo más orgulloso. Pues Creo que es el momento, es verdad. es el momento. Le habéis preguntado al principio de todo. Sí, 8 años. 8 años de secretario, ¿vale? Y los 3 años y medio últimos, porque... Claro, por eso yo decía lo de 8 años, porque sí, has estado 8 años... Sí. Vale, ¿cuál es el impacto que desde tu punto de vista o el valor que habéis aportado a vuestra junta? Al final, todas las juntas son juntas que van sumando lo que se ha venido haciendo. Pero ¿por qué crees que se te debería recordar? Es decir, si algún día hablamos de Jesús Sánchez, decano del Colegio de Abogados, ¿qué te gustaría que dijeran? O sea, ¿por qué hecho? ¿Por qué circunstancia? He querido convertir al colegio en un colegio de toda la abogacía. O sea, que la abogacía se sienta en el colegio como en su casa. Que la haya conseguido o no, no lo sé, pero las puertas del despacho de decanato, que no es mi despacho, siempre lo digo, del despacho de decanato, están siempre abiertas para todo el mundo. Y una de las cosas más felices que me ha hecho es cuando en el San Ramón de Peñafort de este año el conseller de Justicia, el señor Espadaler, muy simpáticamente dijo, además le tengo un gran aprecio y es un excelente conseller de Justicia, dijo que el despacho del decano, va dir, el despacho del degà sembla el camarote de los hermanos Marx. O sea, sí, el despacho del decano parece el camarote de los hermanos Marx. Y en cierta manera tenía razón, porque allí entra todo el mundo. O sea, yo cuando empecé a ir al colegio, aquello era sacrosanto. O sea, hablar con un decano, vamos, era casi pedir un permiso. Y sin embargo, le hemos dado un cambio sustancial entre todos. No es una labor mía, es de todo este equipo que estamos en la Junta, y es verdad, o sea, ahí estás en decanato, va entrando gente, o sea, evidentemente que de vez en cuando hay momentos institucionales que no entra ni Dios, para entendernos, pero hemos querido dar un colegio la sensación de que todo el mundo lo sintiera como un colegio abierto, cercano a todos los colegiados y colegiadas y a la ciudadanía. Y si vais al colegio lo veréis. Con lo cual entiendo que esto es lo que más orgulloso te hace sentir de vuestro paso por el colegio. Me siento muy feliz. Y creo, si me dices, ¿cómo te gustaría pasar? Pues como un decano un decano cercano. O sea, yo no me he sentido nunca como tal decano, me he sentido como un abogado más que he representado al colectivo durante un tiempo. Y eso es mi forma de ser. Enhorabuena. Pues enhorabuena por todo. Sí. Y nada. Y ya está. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Oye, te invitaremos de aquí a un año para que nos cuentes nuevas historias. ¿Qué te parece? ¿Cómo va el tema de la IA? De un año, Bueno, muchas gracias, Jesús. Sí, gracias.